Eskerrik asko, Mahaiburu Andrea, Senatari Jaun-Andreok, arratsaldeon. Eskuartean dugun gai hau, adibide argia da ulertzeko zergaitik aldarrikatzen dugun gure herriaren burujabetza. Egunerokotasunean dauzkaguzan arazoei era eraginkorrean erantzuteko beharrezkoa dugulako. Kasu honetan, gidabaimena lortzeko urte askotan izaten ari garen arazoaz ari gara. Kolazo batetaz ari gara. Bizkaian 6.400, Gipuzkoan 5.600, Araban 2.300, Nafarroan 5.000 pertsona daude azterketa egiteko zain momentu honetan. Gai hau, estatuko administrazioaren eskumeneen artean dago, eta orain arte egin ditugun saiakera guztietan hitz onak jaso ditugu, baina adabakiak bakarrik planteatu dira. Arazoa errotik konpondu beharrean. Desde hace años han sido recurrentes las denuncias tanto de las personas que necesitan examinarse como del sector afectado directamente, como son las autoescuelas y el transporte. Miles de personas están en lista de espera esperando a ser examinados. En varias ocasiones, desde Euskal Herria Bildu, hemos pedido explicaciones en la DGT sobre lo que está pasando y siempre se nos ha dado como respuesta anuncios, cambios próximos y soluciones futuras. Buenas intenciones, pero no acaba de llegar la solución. Según la información que hemos recabado en la DGT, 47 nuevos examinadores tras la OPE de 2020 están terminando ahora su curso de formación y se incorporarán a finales de mayo en sus funciones. También se nos ha comunicado que antes de verano habrá 35 plazas de examinadores interinos y se nos dice que esto paliará el problema. Si esto se cumpliera, se mitigaría el problema, no tenemos duda, pero aún así sería insuficiente y no es la solución definitiva, porque lo que ocurre sistemáticamente, y esto también lo sabe la Administración del Estado, es que las plazas que se consiguen para Araba, Vizcaya y Guipúzcoa no terminan de estar cubiertas nunca, y porque los examinadores, que son funcionarios del Estado, suelen solicitar el traslado a otras provincias donde la vida es menos cara. De esta manera nunca se conseguirá tener un equipo estable y el sector lo necesita. Es un ejemplo claro que demuestra que una cosa tan sencilla se solucionaría fácilmente si tuviéramos más soberanía. Por tanto, planteamos una primera enmienda que propone estudiar, por lo menos, lo antes posible, la tan necesaria transferencia de esta materia a las comunidades que tenemos competencias de tráfico. Asimismo, hay que tener en cuenta que el sector del transporte es un sector importante en nuestro país y futuros profesionales del sector, con un trabajo asegurado, apalabrado y, en muchos casos, con una inversión realizada para la compra del camión, están esperando a ser examinados. En Guipúzcoa, por ejemplo, son más de 200 las personas que en este momento esperan a ser examinados para poder entrar en el mercado de trabajo. Esto es incomprensible con el panorama laboral que tenemos. Por esta razón, presentamos nuestra segunda enmienda. Consideramos que es importante poner especial atención en aquellos lugares donde hay personas aspirantes a ser profesionales del transporte. Estas personas no pueden esperar más y no debería haber personas con la teoría aprobada dispuestas a trabajar y esperando meses a ser examinadas. Es importante aprobar esta moción y consideramos que las aportaciones presentadas por nuestro grupo mejoran sustancialmente esta iniciativa. A corto plazo necesitamos más examinadoras y atender lo antes posible a esas personas que lo están necesitando para trabajar. Pero, señorías, no nos engañemos y no engañemos a nadie. Sin la transferencia de esta materia a las comunidades con competencias en tráfico no conseguiremos la solución definitiva. Muchas gracias. Eskerrik asko. Gracias, señoría.